aplicar el concepto. Si yo tengo, ¿qué es lo que más se acuerdan? Dos resistencias conectadas en serie, las voy a tener que sumar, ¿estamos de acuerdo? Para reducirlas. Si yo tengo dos resistencias, R1 y R2, y las quiero reducir por estar conectadas en serie, las voy a tener que sumar. Y las voy a seguir sumando, así sus unidades sean kiloohms, sean megaohms, sean miliohms, sean microohms, sean nanoohms o sean picoohms. ¿Cuál es la diferencia? Si son kilos, voy a tener que escribir por 10 a la 3. Si son megas, va a ser por 10 a la 6. Si son milis, va a cambiar por 10 a la menos 3. Si son micros, por 10 a la menos 6. Si son nanos, por 10 a la menos 9. Y si son picos, por 10 a la menos 12. Lo único que voy a hacer es colocarle las unidades que le corresponden, pero yo voy a tener que hacer la suma sin importar la unidad que tenga, porque el concepto me dice que resistencias en serie se suman para poderlas reducir. Entonces, no nos va a importar las unidades porque vamos a hacer siempre lo mismo. Esa es una. La otra, no vamos a empezar con que, ¿verdad que no puedo tener fuentes negativas o no puedo tener un resultado cero? Recuerden que teóricamente podemos hacer lo que queramos. Prácticamente, bueno, tengo que contemplar muchas situaciones. ¿A qué me refiero? Que teóricamente yo puedo diseñar un ejercicio para que su resultado sea cero, porque me interesa que apliquen los conceptos. Prácticamente, bueno, si yo tengo que conectar ese circuito a una fuente, perdón, a una carga que necesita un voltaje, pues no me va a servir porque si me da 0 volts y 0 amperes, pues no va a hacer nada con esa carga. Pero entonces yo ya no voy a usar el mismo circuito porque tengo una necesidad diferente que ya no es aplicar conceptos, sino es alimentar una carga. Y ahí se me tengo que basar en cuestiones reales. Si yo escribo aquí una fuente en el pizarrón de 1.000.000 de volts, créanme que el pizarrón ni se quema, ni yo me electrocuto, aunque no utilice equipo especializado, porque no me va a pasar nada por usar una fuente de 1.000.000 de volts. Y el circuito que yo analice voy a tener que hacer exactamente lo mismo, aunque esa fuente no valga 1.000.000 de volts. ¿Qué va a suceder si yo lo quisiera llevar a la práctica? Pues me voy a dar cuenta que no hay ninguna fuente de 1.000.000 de volts y a lo mejor necesito la fuente más grande y si hay alimentación en alta tensión de 230.000 volts, pero falta que yo tenga el equipo para poder manipular esos 230.000 volts y trabajar con ellos. Entonces puede ser que sea muy costoso y tampoco voy a trabajar con ellos. Ya en forma real voy a tener que aplicar o buscar las fuentes que me permitan trabajar y los valores de elementos que yo necesito comerciales para no mandar a hacer los especiales y gastar mucho dinero. Pero eso es de forma real. De forma teórica yo puedo inventar cualquier circuito con cualquier valor y mientras mi procedimiento sea correcto y mi resultado, puedo con mi procedimiento y las operaciones que yo realice estén bien, así como el procedimiento sea correcto, el resultado es correcto. Que de forma práctica no me sirva para alimentar algo o no pueda porque la fuente no existe o no la consigo, o tengo que gastar mucho dinero en las instalaciones para poder usar una fuente de tan solo 230.000 volts, que sí lo hay, ese es el voltaje más alto que proporciona CFE, entonces ese sería mi limitante. Pero teóricamente no nos vamos a preocupar porque no puede dar cero, porque no puede ser negativo, porque esa fuente está muy grande, porque no usamos milis en vez de henrys, o porque no usamos micros en vez de kilos, o sea, eso no afecta el resultado. El resultado es correcto de acuerdo al circuito que estemos analizando, si el procedimiento es correcto y las operaciones están bien realizadas. Solamente yo puedo decir que eso está equivocado si no realicé una operación de manera correcta o no sustituí datos de manera correcta. Pues bajo esa condición sí puedo decir que está mal. De otra manera, si el resultado me da cero, ese resultado es correcto para el circuito que yo estoy analizando. Entonces vamos a dejar de preocuparnos por esa parte. Es que eso no es cierto. Todo se puede teóricamente. Prácticamente debo de considerar todas las limitantes que tengo para poder diseñar algo. Pero el procedimiento no va a cambiar. Si yo uso una fuente de 1.000.000 de volts y después me doy cuenta que la única fuente que puedo conseguir es de 50 volts,
no va a cambiar el proceso que voy a usar, va a cambiar que en vez de haber colocado un valor de 1,000,000, lo tengo que sustituir por uno de 50 y volver a hacer mis operaciones. Pero el proceso no cambia por el hecho de usar otras unidades, o más grandes o más pequeñas. Ajá. Esa es una. La otra, las fuentes que vamos a usar, algunos profesores utilizan esta para decir que es una fuente de corriente alterna, pero esta fuente tiene varias limitantes. Primero, me tienen que indicar polaridad, porque lo mismo da que yo la ponga hacia abajo o hacia arriba. Segundo, me tienen que dar las unidades y para ello, a veces hay datos y si no me dan nada, nada más me dan así una fuente que luego les gusta, pues no solo me tienen que dar unidades, me tienen que decir si es de corriente alterna o de corriente directa. Nosotros vamos a usar dos tipos de fuentes. La de fuente de corriente, de fuente de voltaje, que sería una punta de flecha abierta. Por simbología, esta es una fuente de voltaje. ¿Qué significa? Que no tengo por qué estar preguntando las unidades de la fuente. También por simbología, este es siempre el positivo y este es el negativo. Entonces, si ya es una fuente de voltaje, no tengo por qué pedir unidades, porque una fuente de voltaje solo puede tener como unidades volts. Lo que sí tengo que analizar es que si me dicen que esta fuente vale 20 cis de 0, lo que me están indicando nada más con este cis es que, por eso se escribe siempre, no importa que el ángulo sea 0, que esta fuente de voltaje es de corriente alterna. Si nada más me escriben 20, pues me están indicando que esta fuente de voltaje es de corriente directa. Y recuerden que la frecuencia de trabajo de una fuente de corriente alterna es diferente de 0. Y la frecuencia de trabajo de una fuente de corriente directa es igual a 0. Para una fuente de corriente, lo que va a cambiar es que la flecha ya no va a estar abierta, tiene que estar cerrada o completamente iluminada, como yo la uso. Las dos son fuentes de corriente y nuevamente la polaridad ya me la dieron, las unidades no tengo por qué pedirlas aunque no me las den, porque esta simbología solo es para una fuente de corriente. ¿En qué me debo de enfocar? En que si me dan un cis de 0, pues es fuente de corriente alterna, la frecuencia es diferente de 0. Si me dan solo 10, pues entonces es fuente de corriente directa y la frecuencia es igual a 0. Quiere decir que la simbología ya está establecida de cómo vamos a trabajar, por eso es el resumen del primer tema, que es donde ahí se especifica cómo va a ser una fuente de voltaje, cuándo es un cortocircuito, qué es una malla, qué es un circuito abierto, qué es un cortocircuito, el divisor de voltaje para impedancias y admitancias, divisor de corriente para impedancias y admitancias, ley de Ohm, cómo paso de una fuente de corriente, una fuente en forma senoidal a una fuente que yo puedo usar en un circuito eléctrico, porque no podemos trabajar con fuentes senoidales, sino hay que transformarlas en su forma polar. Ahí está todo eso. Ese es parte del primer resumen, para que ustedes recuerden, porque eso lo vieron en circuitos de CICD, y si la fuente la manejaron de forma distinta, porque a veces hay quien les gusta escribir así porque dicen que así no es, que debe de estar separado, pero sigue siendo de corriente y de voltaje. Esta es fuente de corriente, nada más no la cierro y esta es fuente de voltaje. Y si a mí, por azares del destino para ustedes, anduviera de malas y les digo que todas las fuentes que vamos a trabajar o así las trabajo, las fuentes de voltaje son estas y las fuentes de voltaje de corriente son estas, pues van a tener que trabajar de esa forma aunque digan que soy un ridículo. ¿Por qué? Porque así trabajo yo. Y entonces se tienen que adaptar a mi forma de trabajo. ¿De qué les sirve esto? Pues para que entiendan que cuando salen a trabajar, no van a ser sus ideas las que predominen. Si una empresa lleva 20 años trabajando de manera eficiente con el sistema que tienen, no van a permitir que el que llegue nuevo implemente un sistema nuevo cuando ni siquiera está comprobado qué tan eficiente es. Así que se trabaja con ese sistema y lo que generalmente tiene uno que llegar a hacer cuando entra a trabajar a cualquier empresa es preguntar esto cómo se hace, no porque no me lo hayan enseñado, sino para saber el proceso que tengo que seguir y no cometer errores. Quizás ya en el transcurso del tiempo pueda hacer opiniones acerca de cómo mejorar ese sistema que tienen y que sea más eficiente después de corroborar que así es, para que lo puedan aceptar, porque aunque yo diga que es eficiente, lo he hecho andar según con mis ideas y no funciona, pues entonces el que va a quedar mal soy yo.
Es por ello que siempre se tiene uno que adaptar a las formas de trabajo que ya existen y posteriormente puede uno trabajar para mejorarlas, si eso es lo que quiere. Y si no, bueno, seguimos trabajando con ellas porque siguen dando resultados. Así que vamos a tratar de evitar eso no se escribe así, eso no es cierto, todo es posible mientras se haya especificado con anterioridad. Si yo les indiqué que estas son fuentes de voltaje y estas son fuentes de corriente, cuando yo las escriba en un circuito, si les dije que así va a trabajar, no tienen por qué estarme preguntando cuál es la fuente de voltaje y cuál es la fuente de corriente, si ya saben su simbología. Entonces, siempre se establecen ya criterios de trabajo que hay que respetar y que no podemos brincarnos a reserva de que demostremos que lo que estamos haciendo es poco eficiente comparado con lo que queremos hacer ahora. Así que para eso fue el resumen del primer tema y ahora vamos a trabajar con lo que son estructuras pasivas o estructuras eléctricas pasivas con dos terminales de acceso. ¿Por qué nos sirve determinar la impedancia total o admitancia total de una estructura eléctrica? Porque de cierta forma puede ser que yo tenga o haya conectado muchos elementos como resistencias o muchas resistencias para poder limitar la corriente de mi carga, que puede ser una bocina, puede ser un transformador, puede ser una lavadora, puede ser una televisión y no se dañara. Y posteriormente puedo, de esas 20 resistencias que a lo mejor conecté, haciendo una reducción de ellas, me quedo con una sola. Pues es mucho más barato conectar una sola resistencia y no tener que hacer muchos arreglos para sustituirla después y me va a proporcionar la misma corriente y el mismo voltaje a la carga que le conecto y la sigo protegiendo. Entonces, hay muchas cuestiones por las que es muy importante determinar la impedancia total y la admitancia total, o en su caso, la resistencia total, la conductancia total, la inductancia total, la invertancia total y la capacitancia total de una estructura eléctrica que solo tiene resistencias, que solo tiene conductancias, que solo tiene inductancias, que solo tiene reactancias o solo tiene capacitancias, así como solo tiene impedancias o solo tiene admitancias. Para ello vamos a trabajar de esta forma. Y la otra, que hoy sí se los he dicho, se me había olvidado, todo aquel que diga que para qué estudiamos esto, bueno, así de simple. Si ustedes me demuestran con un equipo electrónico, haga lo que haga el equipo electrónico o un electrodoméstico, haga lo que haga, que lo van a abrir en ese momento, nos los van a mostrar a todos en una sesión y lo van a abrir. Primero me demuestran que está funcionando y hace lo que se supone debe de hacer ese equipo eléctrico y ese equipo electrónico. Y si al abrirlo en su interior no tiene ni una sola resistencia, ni un solo capacitor o ni una bobina, a todo el grupo le pongo 10 de calificación. Porque entonces lo que estamos viendo no sirve. Ahora, ¿para qué lo vemos? Son ingenieros y deben de manejar muchas herramientas ustedes para trabajar. Es como aquel que en su casa no tiene un martillo y el día que se le ocurre clavar un clavo, pues está usando las pinzas de electricista o las pinzas de presión o ocupa un tubo o agarra el zapato, pues le va a costar trabajo y a lo mejor no lo puede ni colocar ese clavo que si usara un martillo. Entonces, no porque tenga el martillo quiere decir que lo va a usar. Puede ser que no lo use en 20 años y después de 20 años se le ocurra colocar un clavo y use el martillo. Eso es lo que está sucediendo con las herramientas de las materias que llevamos. Yo no sé si de aquí a que ustedes salgan, vayan a caer en el área eléctrica y tienen una idea. No lo vemos tal cual como lo ven los eléctricos, pero tienen una noción de lo que hay que hacer con lo que vemos en los temas para trabajar con ello, darse una idea o querer arreglar cosas en su casa, tienen una referencia, no necesariamente somos eléctricos, pero ya por lo menos saben cómo pueden conectar sus focos o por qué después de muchos focos en paralelo ya no funcionan, qué sucede con ellos o por qué después de muchos focos en serie disminuye mucho la intensidad y llega un momento en que se apagan. Todo eso es parte de lo que vamos a analizar y vamos a resolver aquí y que deberían de saber. Si lo ocupan o no, está en función de lo que vayan a trabajar cuando ustedes se reciban.
Y mi pregunta es, si ya saben de qué van a terminar trabajando y da la casualidad que no va a ser de ingenieros, sino va a ser de contadores o de jefe de un departamento como administrador, pues están perdiendo el tiempo estudiando una ingeniería, porque si van a ser contadores, pues hay que ir a estudiar contabilidad. Si van a ser jefes administrativos, pues hay que estudiar materias de administración. Y si no sabemos en qué vamos a terminar, pues entonces tenemos un gran bagaje de herramientas, que son conocimientos varios, que si yo los necesito, los puedo aplicar. Por eso es que todo lo que se les enseña en la escuela es importante, aunque al momento de que ustedes ya trabajan, dicen, nada de lo que me enseñaron me sirve. Pues claro que sí les sirve, mínimo les enseñaron a comportarse, les enseñaron a hablar, les enseñaron a leer y escribir desde la primaria, que es lo más importante, porque si no, no estarían donde ahorita están. Así que eso de que no me enseñaron nada en la escuela, todo lo aprendí yo solo, pues dejen de ser narcisistas y dense cuenta que desde la primaria les dieron las herramientas más importantes, que fue leer y escribir. Y de esa manera pudieron aprender más, aunque no tuvieran un profesor enfrente, pero si ustedes ven hasta los videos de YouTube, pues nunca les dicen todo, siempre se guardan algo para que les puedan preguntar o aumentar sus enlaces. ¿Por qué? Porque de eso viven. Sí. Entonces, siempre se necesita un profesor o alguien que sepa más para que nos explique lo que no alcanzamos a comprender de lo que estamos viendo. Bueno, aclarado todo eso, voy a finalizar la sesión porque se va a cortar y voy a iniciar un acceso de estructuras eléctricas pasivas con dos terminales de acceso para poder determinar su impedancia total o su admitancia total, su resistencia total, su conductancia total, su inductancia total, su invertancia total o su capacitancia total, según sea el caso. Vamos a empezar con el elemento que es más común, que es con el que siempre se inicia, que es con un resistor. Vamos a ver un circuito simple, porque lo mismo sería si tuviéramos 100 resistores o 200 resistores en un circuito eléctrico. Cada vez que apliquemos reducción en serie paralelo, vamos a tener que realizar el mismo procedimiento, así tuviéramos 100 que si tuviéramos 10. Bueno, y además vamos a analizar el concepto. Primero vamos a ver esta parte que es la que a mí me interesa y que además es una forma de explicar por qué no nos debe de importar el circuito, sino el concepto. Primero, ¿cómo están conectados todos mis elementos del pizarrón? Independientemente de lo que fueran, ¿cómo están conectados? ¿En serie? En serie. ¿Por qué dices que están en serie? ¿En qué te basas para decirme que están en serie? Porque eso es lo que interesa. No Porque me estás diciendo que están en serie porque sí, sino por qué. Porque solamente tienen un punto de conexión con el siguiente elemento. Bueno, de acuerdo, es una forma de definir, ¿no? ¿Alguien se sabe otra? ¿No? Pues bueno, también dicen que porque uno está a continuación del otro y nada más están unidos en un punto, en una de sus terminales, o porque siguen una línea desde donde empiezan hasta donde terminan. Si yo tomo mi referencia a este punto y empiezo a circular a través del circuito, ¿puedo ir uno después de otro y veo que están conectados en una de sus terminales? En toda mi trayectoria, hasta llegar al mismo punto de referencia que yo consideré. Bajo ese criterio están en serie. Ahora, como tengo resistores, capacitores e inductores, pues mi circuito no lo puedo transformar en uno solo, sino tengo que transformarlo por tener a los tres elementos en admitancias o impedancias. Vamos a pensar o a imaginar que todo se transforma en impedancias. Cada uno de mis elementos va a ser una impedancia que es un capacitor, una impedancia que es una bobina y una impedancia que es una resistencia. Y lo mismo para cada elemento.
¿qué sucede? Todos son impedancias ahora. ¿Y qué sucede si a mí se me ocurre conectar más elementos de aquí a acá? ¿Qué es lo que provoco con esa estructura eléctrica? ¿Todo está en serie? No. No, ya lo modifiqué y como en este caso ya no puedo trabajar, aunque sigan siendo impedancias esos tres elementos, yo ya no puedo decir que todo está en serie y para poder trabajar con él entonces hablo de ramas. ¿Y qué tomo como referencia? Pues los puntos de uniones donde se parte todo o donde se modificó todo, que sería estos dos, y digo que cuántas ramas se están formando a mi estructura eléctrica que ahora tengo. El concepto de rama, perdón, un momentito nada más. El concepto de rama lo vieron en circuitos de CICD. ¿Cuántas ramas ahora sí? El que iba a hablar, perdón por interrumpirte. 2 ramas. 2 ramas, ¿no? No es adivinanza. ¿Perdón? 3. 3 ramas. ¿Cuántos elementos forman una rama? Dime la rama más pequeña de cuántos elementos está formada. De 3 elementos. ¿Cuáles son? La resistencia, el capacitor y el inductor. Así es, esta es una rama. Yo tomo como referencia la otra rama sería empezar de este punto hasta llegar a este punto. Lo puedo hacer por arriba, que sería esta, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tengo otra rama formada por 10 elementos. Y de nuevo partiendo de A, yo tengo otra rama formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 elementos. Entonces, tengo 3 ramas. Y si estoy diciendo que cada uno de esos elementos es una impedancia, pues tengo muchas impedancias. Todas las impedancias de esta rama, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. En serie. Todas las impedancias de esta rama, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Todas las impedancias de esta rama, ¿cómo están conectadas entre ellas? En serie. En serie. En serie. ¿Y cómo se reducen las impedancias cuando están en serie? ¿Qué hago? Si yo tengo impedancias conectadas en serie, ¿cómo las reduzco? Sumándolas. Sumándolas. No me importa cuánto valgan, tengo que sumar sus valores y al sumarlos, al mismo tiempo que las reduzco, pues va a quedar un cajón de impedancia que puede estar formado por 2 elementos si tengo parte real y parte imaginaria, o por un elemento si nada más tengo parte real, o por un elemento si nada más tengo parte imaginaria. Aquí tengo una Z1 que yo hice la reducción. Estos 3 elementos, porque son impedancias, ¿cómo se reducen? ¿Qué hago con ellos? ¿Se vuelven un cajón? Ajá, pero ¿qué hago para reducirlos? ¿Cuál es la operación que hago para reducirlos? Primero se haría otra reducción serie entre A y B. ¿Qué hago? Sumarlos y luego ahora sí en paralelo. No, a ver, nada más sumarlos. Ahorita estoy así. Ahí están sumados y me queda un cajón que le voy a llamar 2. Todos estos elementos que son impedancias y están conectados en serie, ¿cómo las reduzco? Sumándolas. Sumándolas. Y me va a quedar un solo cajón. ¿Sí? Ahora, si no me gusta ver las terminales ahí, lo único que hago es que este puntito lo desplazo para acá y aquí está A. Este lo desplazo para acá, sigue siendo el mismo y esta B. ¿Cómo me quedaron las impedancias conectadas? Paralelo. ¿Y cómo se reducen? Cuando están en paralelo. Como el inverso de la suma de sus inversos. El inverso de la suma de los inversos. Y mi Z total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos, que es 1 sobre Z1, más 1 sobre Z2, más 1 sobre Z3. Y aunque no me dieron unidades, una impedancia, ¿qué unidades tiene siempre? ¿Ohms? Ohms. Entonces, no hay por qué preguntar. Si ya me indicaron que son zetas, las unidades deben de ser ohms. A reserva de que me digan son miliohms, entonces sí me tienen que indicar eso, porque si nada me dicen que son impedancias, son ohms. Si no fueran ohms, si fueran miliohms, me lo tienen que indicar. Si fueran kiloohms, también me lo tienen que indicar bajo ese criterio. Se dieron cuenta que únicamente usamos 2 operaciones, la suma de los elementos y la otra es ¿qué?
¿Qué aplicamos aquí? El inverso El de Inverso de la inverso suma de los El inversos. inverso de la suma de los inversos. Eso es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo sin importar cómo se vea mi estructura. Lo único que tengo que identificar es si están en serie los elementos independientemente de lo que sean o si están en paralelo para yo poder aplicar o la suma de ellos o el inverso de la suma de los inversos nada más. Y llegar a un total que de ese momento uno tenía creo 6, 3 y el otro creo que eran, ¿cuántos? ¿No se acuerdan cuántos dije? Bueno, vamos a pensar que eran 13 creo. Es decir, 6, 3 y 13 serían 22 elementos. Yo voy a terminar con 2 elementos nada más, que va a ser esta impedancia total. Y van a ser 2 siempre y cuando yo tenga parte real y parte imaginaria. Si solo tengo parte real, va a ser 1. Si solo tengo parte imaginaria, también va a ser 1. Entonces, de 23 elementos que yo tenía, únicamente voy a ocupar 2 como máximo o 1 como mínimo y que me va a producir la misma caída de tensión entre estas dos terminales que están aquí y el mismo corriente entre estas dos terminales que están acá. Y es más fácil trabajar con un circuito que tiene 2 o un elemento que 23 elementos y además en todo el desorden que se tenía. Esa es la finalidad de reducir un circuito eléctrico. ¿Preguntas o dudas? No, ninguna. No, No, profesor. profesor. Bueno, Duda, pero más con respecto a un ejercicio de los videos. ¿a cuál número? El 7, El 7, ¿qué son impedancias o admitancias? impedancias. Bueno, Pero mi única duda era básicamente que es que en una parte redondea a números para que queden puros números. enteros, sí, a ver, esa parte, cuando sean los dos primeros decimales sean 0, pues lo redondeamos, ¿no? Es decir, si a mí me queda 14.00251, no va a haber una diferencia real en el resultado y lo dejo en 14. Si a mí me queda 14.999.999, pues lo redondeo a 15. Y no va a haber una diferencia significativa entre no haber considerado esa 10 millonésima diferencia de unidad que no consideré. El resultado final no se va a modificar. El hecho de que yo ocupe 5 decimales es por ustedes, no por mí. Yo ocupo generalmente 2, pero después el problema que tienen es que si a ustedes les da 23.45 el resultado y a alguien le da 23.07, está mal ese resultado. No es cierto, los dos están correctos. ¿Qué me importa? Que este 23 no se mueva. Los decimales se pueden mover. Está en función de la cantidad de decimales que se usen. Mi problema sería si yo tengo un resultado de 0.0015 y me da un resultado de 0.0017, también está bien. ¿Por qué? Porque las tres primeras cifras son iguales y aquí hay una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, es décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas o 10 millonésimas se dice. Es decir, tengo un valor tan pequeño que no va a significar mucho mientras estos dos no se muevan. Entonces, está en función de la cantidad el número que se puede modificar. Si yo tengo números enteros, si yo tengo 100.27 y después me da 100.00, pues créanme que el resultado no va a ser significativo cuando se están moviendo 27 centésimas. Mi problema sería que en vez de 100 me dé 90.75. Ya tengo problemas porque debería de ser 100 y estoy perdiendo 10 unidades o una decena. Entonces sí tengo problemas. No nos vamos a preocupar dependiendo del dato que tengamos. Si yo tengo siempre unidades, no me importa si pierdo décimas y centésimas. Me empiezo a preocupar si, por ejemplo, tengo 1.47, me preocupo cuando ya se pierdan las unidades. ¿Sí? Si a mí me da 1.17, son 3 décimas lo que perdí, que no va a afectar mucho el resultado. Si yo tengo 0.0075 y me da 0.0070, también todavía es correcto ese resultado. Porque estoy perdiendo 10 milésimas, que son 5 aquí, que no va a afectar demasiado el resultado.
acuérdense que la parte eléctrica y aún la electrónica, no todos los equipos son exactos, es decir, no necesito valores tan exactos porque si no todos los electrodomésticos les dirían, si no tienes 120 volts, se va a quemar tu equipo. Y en ninguna casa tienen 120 volts. Si ustedes miden el voltaje, yo no he visto ninguna casa que tenga 120 volts. Tiene 110 y de ahí hasta 130. ¿A qué me refiero? Que puede tener 111, 125, 127, ya 130 ya está medio alto, pero bueno, está permitido. Entonces, si fuera exacto, pues a todos nos tendrían que dar exactamente 120 volts para poder alimentar cualquier circuito electrónico de los que conectan ustedes y electrodoméstico de los que se conectan. Entonces, bajo ciertas circunstancias, a menos de forma real, decía alguien, es que para los equipos que se envían al espacio, bueno, lo está diciendo, son equipos especiales que necesitan condiciones especiales, entonces las operaciones se harán de acuerdo a esas características. Con nosotros estoy usando 5 decimales porque después se los digo, el resultado final, si a mí me dio 4.27, 375, si usamos 5 decimales, puede ser que alguien le dé 4.27, 287, y si al final yo les digo nada más me dejan 2 unidades, pues todos van a tener el mismo resultado y ya no va a haber problema de que no me dio ese resultado, que ese es el inconveniente para ustedes. Que si les digo que tiene que ser igual, quieren verlo igual, aunque está correcto si se movieron los 3 de aquí. Pero así al momento de cortarlo por haber usado 5 decimales, ya comprobé que las primeras 2 siempre nos van a salir iguales. Y ya no voy a tener el conflicto con ustedes de que en clase era fácil demostrárselos, a distancia me tardo para convencerlos de que siempre es el mismo resultado. Entonces, esa parte está en función nada más de esa situación. Y generalmente, vuelvo a repetir, se va a redondear siempre. Trabajar con decimales a reserva de que se indique que es indispensable, háganlo. Lo que les acabo de mencionar al inicio, depende de dónde vayan a trabajar. Si en su trabajo, por ejemplo, si alguien fuera mecánico, pues ahí se usan micras, es decir, por 10 a la menos 6. Hay un micrómetro para medir metales. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 metales que tienen mucho roce entre ellos, se van a desgastar muy rápido y entonces no me sirven. Debe de ser el menor contacto posible, pero que sigan funcionando y por eso se utilizan micras. Ahí sí son muy indispensables las micras, que son por 10 a la menos 6. ¿Sí? Pero entonces, repito, es de acuerdo a lo que tú quieras diseñar. Aquí me interesa más el concepto que el resultado. Mientras el resultado no tenga una variación significativa, es correcto. ¿Sí? Está en función de la cantidad de decimales. Va a haber quien deja todos los decimales en su calculadora porque ya se acostumbró o para él es muy fácil trabajarlo porque ya domina muy bien su calculadora. Pues de todas formas, los 2 primeros decimales les van a dar igual que a todos los demás y los demás se van a modificar. Pero si vamos a cortar en 2 decimales el resultado final, pues todos vamos a tener exactamente el mismo resultado. Esa es la finalidad nada más. Sí redondeo, pero imagínate, vas a hacer una suma de un 14.00273 y se lo vas a sumar a 10 o se lo vas a restar a 10.00000y, ya te va a quedar una diferencia con muchos decimales y entonces empiezas a ver unos números bien raros que luego con uno que se equivoquen, pues ya modificamos en 14 y no se va, el resultado final no va a ser muy diferente al que debería de ser si utilizan todos los decimales o 5 decimales. ¿Expliqué tu duda? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, aclarado eso, espero que me dé tiempo. Vamos a empezar con ¿o alguien tiene alguna otra duda? De momento no, tengo profesor. una duda, profe, pero a ver si quieres tú primero. ¿Quién primero? Creo que ya no. Bueno, sí, yo tenía la duda, bueno, más que duda, curiosidad de que en el primer video mencionó que estos temas de teoremas se relacionaban con una línea de transmisión y quería que a ver si nos puede explicar un poco más esa relación. Es que
Así de simple. ¿Cómo crees que sacaron la impedancia de una línea de transmisión? ¿Y si sabes qué es una línea de transmisión? Es un cable. Ajá. Entonces, sí, termina, perdón. Que yo tenía entendido que una línea de transmisión no tiene capacitores, pero tiene efectos capacitivos y tiene un circuito también, equivalente con capacitores y bobinas. Así es. Una línea de transmisión te genera efectos. Recuerden que hay otros efectos. Lo que pasa es que esa parte es más eléctrica que electrónica. Y esos efectos capacitivos o inductivos que se generan y aún resistivos, recuerden que un alambre se supone que su resistencia es cero siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones. Pero si tú tienes un alambre que además se vuelve muy largo, ya su impedancia no es cero. Cuando tú la midas ya tienes una impedancia que sí te afecta en el hecho de transmitir corriente y voltaje. Si ustedes se han dado cuenta, los cables de los postes de energía eléctrica, que generalmente decimos de luz, los postes de luz, su cable es muy grueso comparado con el que tienen en su casa de un calibre 10 o un calibre 12. Calibre 10 es para contactos, el que se debería de usar, que no siempre lo hacen las empresas constructoras, y calibre 12 para los apagadores porque es más delgado, ya que no va a circular por él demasiada corriente. Por eso en los apagadores se dice y focos debe de ir calibre 12, que está permitido, que es más delgado, y en los contactos que va a circular corriente a través de ellos es calibre 10, que es más grueso. ¿Cuál es la finalidad? Entre más grande sea el área de transmisión de la línea, menos oposición de la corriente hay, porque hay menos resistencia para circular los electrones, si lo quieres ver así. Es por ello que si tú calculas la impedancia, ya ahora hay que saber las ecuaciones, ¿no? Como todo. Una línea de transmisión ya tiene ecuaciones establecidas que alguien ya desarrolló y tú lo único que tienes que sustituir es la distancia, el tipo de material que vas a usar, porque puede ser cobre, puede ser aluminio, puede ser oro, puede ser plata, de los que se usan generalmente. Claro que oro y plata son para equipos especializados, y comercialmente, como se roban ya tanto el cobre, si se han dado cuenta, ahora se usa mucho el aluminio. Ya no nada más es el cobre, ya hay muchos cables de aluminio porque es más barato y no es tan codiciado como el cobre, porque cuando se lo roban y lo van a vender, se los pagan más barato. Esa es la finalidad. Entonces, tú calculas tu impedancia de tu línea de transmisión en función de ecuaciones que ya existen. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Porque si se dan cuenta, no usamos equipos muy grandes. Pues con un simple multímetro determinamos la impedancia, ¿no? Medimos en ohms y nos da el resultado. Si se dan cuenta, hay variaciones. Por eso cuando medimos, porque nadie considera todos los alambritos que conectaron que modifican la impedancia del circuito. Creen que su impedancia es cero, sí, siempre y cuando no se usen muchos y se vayan combinando entre ellos. Entonces, esa es la finalidad. Y también para hacer acoplamientos. Por ejemplo, está el ejemplo de las líneas de comunicaciones. Tu televisión, y eso lo vamos a ver en Thevenin, porque es un circuito o un equivalente de Thevenin. Tu televisión tiene una impedancia de acoplamiento, que si tú no la acoplas bien, valga la redundancia, por eso se distorsiona tu señal, porque tu señal no llega con la intensidad suficiente, ya que se atenúa por esa descompensación de impedancias. La televisión generalmente ahora es de 75 ohms, y por eso el cable coaxial, aunque se vea más grueso el que usa ahora Cablevisión, la finalidad de que sea más grueso el que utilizan todas las de cable, nada más es que el conector no sea tan comercial y barato para que no cualquiera lo use, porque al inicio era el cable normal, el delgado que se usa, el coaxial, y pues cualquiera, ya saben que los mexicanos no somos buenos para darnos ideas, y pues podían robarse la señal muy fácilmente. ¿Qué pasa con los cables especiales que aunque tengan 75 ohms de impedancia, pues no cualquiera se compra unas pinzas especiales para poder armar, y además que son caras, para poder colocar un conector y robarse la señal? Entonces ya les cuesta más trabajo, que no falta el abusado que lo logre, pero ya es más trabajo. Ya no es la gran mayoría, sino unos cuantos. Por eso se ven unos equipos más robustos, porque la finalidad es que no se robe la señal.
igual que haberlas hecho digital, ¿no? Antes las señales de cable, pues, no importaba si tenías 20 televisiones conectadas, te seguían suministrando la señal sin ningún problema. ¿Qué hicieron? No, pues imagínate, en vez de estar en una sola casa, tenían conectada en 3 casas y se ayudaban para pagar el equipo y ya les salía más barato. Por eso digitalizaron todo, porque necesitas un decodificador, que si no lo tienes no lo ves. Y de esa manera están seguros que si tú tienes 3 televisiones en tu casa, pues les vas a tener que pedir 3 decodificadores, porque de otra manera vas a ver lo mismo en todas las televisiones. Es una manera de no tener pérdidas económicas más que mejoramiento para uno. ¿Y eso cómo se logra? Pues también a través de la impedancia que se tiene de la línea, va a soportar una corriente y un voltaje. Cuando tú demandas más porque tienes una carga mayor, se descompensa, y es por ello que se dan cuenta de que hay más equipos conectados de lo que dicen, porque hay una descompensación en esas cargas. Porque el cable está diseñado para soportar una carga a la mejor de 20 televisiones, y si empieza a haber variaciones de voltaje y corriente, pues se dan cuenta de que no hay 20 televisiones conectadas, sino hay más de 20 televisiones. Y eso lo logran a través de conocer la impedancia de la línea, y por eso tienen ustedes, si se dan cuenta, hay equipos en donde se llegan, se conectan y después va a su casa, porque ese es el que tiene la referencia de voltajes y corrientes distribuidas en la carga que tiene, y es en donde registran todo lo que está pasando. Y se determina, te repito, ya son con ecuaciones que existen, que habría que buscarlas. Si tú quieres sacar la impedancia de una línea que tiene 50 metros, pues en función del tipo de material, del grueso del material, de la distancia y las características, si es de línea de transmisión de energía eléctrica o de comunicaciones, hay ciertas ecuaciones y ya te da su impedancia, que no la puedes sacar como lo hacemos nosotros midiendo con un multímetro. Entonces, de eso se trata. No sé si te expliqué o te enredé más. Un poco, pues más de lo que entendí fue que puedo calcular la impedancia, como ahí dice, bueno, mencionó en un video un método nada más conectando un multímetro y poniendo una fuente de corriente. Así es como, bueno, ahorita lo que ya entendí para calcular la impedancia característica en vez de usar las ecuaciones. Así es, pero eso es cuando tú no sabes que sería un cable. Puedes conectarle al cable, aunque te genera una especie de cortocircuito, pero como no se va a romper porque el cable es muy grueso, una fuente generalmente se conecta a una fuente de voltaje y se mide la corriente para sacar la impedancia. Y se va a hacer lo mismo para la admitancia, porque casi no se tienen fuentes de corriente. Las fuentes de corriente son muy especiales y además salen muy caras. Así que si tú vas a ver, siempre va a haber fuentes de voltaje, no fuentes de corriente. ¿Qué harías? Sigues calculando, sigues conectando una fuente de voltaje. Esa va a ser la primera práctica. Vamos a dejar esa parte para la primera práctica, que me falta subir el video. Ya la diseñé, ya la tengo, me falta estructurarla de tal manera que yo haga el video, y va a ser una manera de corroborar esa parte. Por ejemplo, a grandes rasgos, que ya me lo pueden decir, cualquiera por favor me lo dice, ¿cómo calcularíamos la impedancia de un carro? Es decir, la impedancia total de todo el carro, sin importarnos los cables que están conectados y cuáles se van a los focos, cuáles al estéreo, cuáles a los cuartos, cuáles a la alarma y todo eso. ¿Cómo sería la forma en que podemos determinar la impedancia total que deben de tener todos esos cables? ¿En qué nos basamos? ¿A dónde nos vamos a ver del carro? Y nada más aplicamos ley de Ohm. Tienen una batería, ¿no? Cada carro. Nada más con eso, exactamente. Tu batería es tu fuente de voltaje, y esa misma batería te indica la máxima corriente que te puede proporcionar. Aplicas tu ley de Ohm y ya estuvo. Esa es la impedancia máxima que te deben de dar todos tus cables en conjunto, porque si tú la superas, pues vas a demandarle más corriente a esa batería y puede que no encienda. Por eso es que cada carro o cada marca o cada modelo usa una batería distinta, porque no usan la misma cantidad de cables distribuidos en todo el carro. Por eso hay unas que tienen más corriente, otras menos corriente, otras más voltaje,
Ya cuando son trailers o camiones muy grandes, la mayoría de un carro normal son 12 volts a diferentes corrientes, dependiendo de si es más grande o más chico. Ya hablando de un trailer, de un Thornton que le llaman, utilizan 24 volts y hasta más volts, precisamente porque la cantidad de cable que tienen que soportar para circular corriente por ellos es mayor, genera una impedancia mayor. Así de simple. Se ve tan simple, pero tuvo todo un proceso para llegar a esos conceptos. Entonces, no sé si ya te quedó más claro. Sí, gracias. Bueno, después de ese pequeño movimiento general, vamos a ver hasta dónde abarcamos y si no, continuamos el día lunes, porque mañana no va a haber clase. Mañana va a ser para que vean los videos que siguen. Quería yo empezar el día lunes con lo que es ecuación general, entonces ven los videos hasta que lleguen a ecuación general, ya que si les da tiempo, tienen hora y media, y de nuevo pueden ver, yo creo que hasta el primer video de ecuación general. Ya se nos va a acabar el tiempo. Son las 2, todavía alcanzamos a trabajar, voy a avanzar tantito, y luego abro otra sesión de Zoom. Vamos a iniciar primero con el elemento que casi todos conocen, que no les cuesta trabajo identificar para trabajar con él, y es el resistor. ¿Por qué hablo del resistor? Porque a pesar de ser el mismo símbolo, yo ese elemento lo puedo considerar como una resistencia o como una conductancia, porque no cambia el símbolo, sino la propiedad con la cual vamos a trabajar. Si a mí me dan unidades ohms, es una resistencia, y si a mí me dan una R, la R siempre es para las resistencias. Entonces, al momento de que yo tengo mi resistor y me dan R's mayúsculas, me están indicando que son resistencias. ¿Qué unidades van a tener las resistencias? Porque no pueden tener otras. ¿Qué unidades tiene una resistencia? Ohms. Ohms. Entonces, aunque a mí no me den unidades, el hecho de que me digan el circuito está formado por resistencias, implícitamente me dijeron que son ohms las unidades finales que yo tengo que escribir. A reserva de que fueran kiloohms, me lo tienen que indicar, o si fueran megaohms, me lo tienen que indicar, o si fueran mili, micros, nanos o picos, ahí sí me lo indicarían. Si nada más me dicen que son resistencias, las unidades son ohms. Si nada más en el circuito me indica que son R mayúscula, que es para las resistencias, doy por hecho que son ohms. Bueno, este circuito así de simple, aunque tuviéramos 200 resistencias, estaríamos haciendo lo mismo para todas ellas. Primero, hay que enfocarnos en cuántas ramas puedo yo agrupar este circuito. Este circuito, ¿de cuántas ramas yo puedo agrupar? Recordando que las ramas es para elementos que están en serie por ser resistencias. Si no los tengo exactamente en serie, no los puedo agrupar en una rama y voy a tener que hacer tantas ramas como elementos separados tenga. Entonces, ¿cuántas ramas tiene esta estructura eléctrica? Una. ¿Una rama? 5, ¿no? 5 ramas. ¿Cuál sería la primera rama? ¿Cuántos elementos tiene la primera rama que tuviste? Bueno, yo Dos. sumé R1 que son más ¿quién? R2 para... R1 y R2. Y eso se puede porque esos dos están en serie. Después esa rama va a quedar ¿cómo? Esta rama es un solo elemento, ¿no? Sí. Por eso la separo en una rama. Esta rama también es un solo elemento. ¿Por qué separo esta en una rama y esta en una rama? Porque no están en serie entre ellos dos, me lo impiden. Por eso tenemos una formada por 2 elementos y 1, 2, 3, 4 formadas por un elemento. Entonces tenemos efectivamente 5 ramas y recuerden que los elementos más cercanos a las terminales de acceso son los últimos que se reducen. Y empezamos resistencias conectadas en serie, ¿cómo se reducen siempre? Sumando. ¿Mande? Sumándolas. Sumándolas. Entonces vamos a realizar la suma de R1 más R2. Yo siempre escribo el circuito equivalente para no equivocarme en lo que tengo que hacer. Entonces, en vez de tener 2 en serie, me va a quedar una sola, que es la resistencia A. Los demás elementos se quedan ahí, que es R3, R4, R5
y R6. Ya tengo entonces mi circuito simplificado y ahora, ¿qué elementos puedo yo reducir? Recuerden que siempre empezamos del lado contrario de las terminales. Los elementos que están más cercanos a las terminales son los que vamos a reducir al final. ¿Cuáles son los que yo puedo reducir y en qué posición quedaron? RA con R3 en paralelo y después nuevamente en paralelo con R4. Entonces lo hacemos de una sola ecuación, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que hay que utilizar o la operación que hay que utilizar para reducir n número de impedancias conectadas, de resistencias, perdón, conectadas en paralelo? El inverso de la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. ¿Cuándo tendría que ir de 2 en 2? Pues cuando solo tengo 2 elementos. Si tengo más de 2 conectados en paralelo, me voy a tardar más si quiero hacer pares que si aplico el inverso de la suma de los inversos, porque esta ecuación es para n número de elementos conectados en paralelo y en este caso que son resistencias. ¿Y qué me va a quedar? Una sola resistencia, que ahora le voy a llamar R su índice B, la resistencia 5 y la resistencia 6. Mis terminales de acceso, ¿cómo me quedaron ya todos los elementos? En serie. En serie. Resistencias en serie, ¿cómo se reducen? Sumándolas. Sumándolas. Y ya digo que la total, porque ya no hay más, y me va a quedar R su índice B, más R su índice 5, más R su índice 6. ¿Qué unidades debe de tener esa suma por ser resistencias? Ohms. Y si se dan cuenta, lo que les digo ahí en el video, así como en las notas, únicamente voy a hacer suma de mis elementos. En este caso, por ser resistencias, las voy a sumar si están en serie. Y voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos si estas resistencias están en paralelo. Así tuviera yo 200 resistencias, ubico las que están en serie y las sumo. Y todas las que estén en paralelo, aplico el inverso de la suma de los inversos y así voy reduciendo hasta llegar al total. ¿Y qué significa? Que en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias para conectar en un circuito, en una carga, voy a tener una sola que voy a poder conectar como carga y que me va a producir el mismo efecto que estas, que son 6. Bueno, tómenle una captura de pantalla si lo creen necesario y agréguenlo a sus notas. Si no, no lo hagan, no hay problema. Con lo que ya hicieron de resumen, es más que suficiente. Y los ejercicios que van a pasar a su libreta, también es más que suficiente. Voy a finalizar esta sesión para continuar porque nos queda 15 minutos, ya que nos enfocamos en otras cuestiones que, aunque son parte del tema, pues nos consumieron tiempo. Entonces, me salgo de... Si a mí me dan un circuito en el cual me dicen que tengo a G1, G su índice 2, G su índice 3, siempre y cuando sean letras mayúsculas, me están indicando que son conductancias. ¿Qué unidades debe de tener siempre una conductancia? Siemens. Siemens. Entonces, ni siquiera hay que pedir que nos den las unidades porque ya no los dijeron implícitamente al hablar que el circuito está formado únicamente por conductancias o al escribirle una G a cada una de mis conductancias o resistores, que es el general. Entonces, ya sabemos que van a ser conductancias por tener una G mayúscula. Una disculpa por mi G, pero es lo más bonito que la puedo hacer. Y ustedes háganla de otra forma, de tal manera que no les genere conflictos. Son conductancias. De nuevo, ¿cuántas ramas? Porque eso no ha cambiado. ¿Cuántas ramas tiene esta estructura? 5. 5, no cambió. Nada más cambiamos de elementos. Y empezamos siempre, recuerden, ubicamos nuestras terminales de acceso y empezamos del lado contrario hasta acercarnos a ellas, dejando al final los elementos que estén más cercanos a las terminales de acceso para hacer la reducción. Bueno, tenemos entonces 2 conductancias que están conectadas. ¿En qué posición? En serie. ¿Y cómo se reducen con las conductancias cuando están conectadas en serie? Como el inverso de la suma de sus inversos. Exacto. Entonces tendríamos aquí que la conductancia va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de las conductancias que siempre y cuando estén conectadas, ¿en qué posición? Serie. En serie. En serie. Exacto. Y siempre que sean 2, si yo considero que son del distinto valor, pues entonces puedo aplicar solo que sean 2
el producto sobre la suma. entre la suma. Si fueran dos, si son más de dos, ni siquiera pienso en esto, dejo el inverso de la suma de los inversos. Pero si son dos, sí lo puedo hacer porque la misma ecuación me lo permite. Si fueran del mismo valor, al momento de que yo las veo, porque me dan los datos, pues sería cualquiera de ellas entre dos. Entonces siempre tengo que ubicar qué valores tienen esas conductancias que están conectadas en serie. Perdón por el tamaño, cuestión de espacio, sino y de tiempo. Entonces tenemos la conductancia A, la conductancia 2, la conductancia 3, ya saben que esta es la conductancia, perdón, esta es la 3, 4, ya me estoy emocionando, 3, 4, la conductancia 6 y la conductancia 5. ¿Cuáles son las conductancias que ahora yo puedo reducir? GA, G3 y G4. ¿Cómo están conectadas? En paralelo. Y conductancias en paralelo, ¿cómo se reducen si cuando están en serie es el inverso de la suma de los inversos? Sumándolas. Sumándolas, entonces sería la conductancia A más la conductancia 3 más la conductancia 4 y entonces nos queda una estructura en donde tenemos conductancias conectadas. ¿En qué nos quedaron las conductancias? ¿Cómo nos quedaron conectadas hasta el final? Después de hacerlas en serie. ¿Y cómo se reducen las conductancias en serie? Como el inverso de la suma de sus inversos. En este caso, ¿cuántas conductancias tenemos conectadas? 3. Entonces ni siquiera se nos ocurre aplicar el producto entre la suma. Como son 3, entonces vamos a tener que aplicar el inverso de la suma de los inversos para sacar la conductancia total. ¿Y qué unidades debe de tener esa conductancia total? Siemens. Que es una S mayúscula. Y nuevamente, ¿qué operaciones usamos? El inverso de la suma de los inversos, nada más hay que fijarnos bien cuándo y qué elementos son. Y la suma, ¿sí? No ocupamos ninguna otra, es las mismas operaciones que usamos para la resistencia, nada más que enfocándonos de acuerdo al elemento y de acuerdo a cómo está conectado. Otro elemento tenemos, yo tengo 9 minutos para que no se desesperen, sí estoy viendo el tiempo para no pasarme. Así que no se preocupen, yo checo el tiempo por ustedes. Tenemos inductores ahora. ¿Qué va a pasar con los inductores? Los inductores también tienen dos propiedades o me los pueden dar con dos tipos de unidades. Si son inductancias, ¿cuál es la letra que usamos para las inductancias? L mayúscula. La L, no, la letra, es la L mayúscula. ¿Qué unidades, si son inductancias? Si me dicen que el circuito está formado por inductancias nada más, ahora sí, ¿qué unidades debe de tener? Henrys. ¿Y cuál es la letra que usamos para los Henrys? H mayúscula. La H mayúscula. Entonces, ¿cómo nos ubicamos? ¿Con qué vamos a trabajar? Primero, si me dan una L de un inductor, son inductancias. ¿Qué unidades? Henrys. Y ya sabemos, de acuerdo al resumen que hicieron de las notas y que les envié, ¿cómo se reducen las inductancias cuando están conectadas en serie? Sumándolas. Sumándolas. Entonces, habría que sumar esas dos conductancias y después ver cómo nos quedaron los elementos para no cometer errores. Este es LA, LU, L3, L4, L5 y L6. Ahora, ¿cuáles serían las conductancias que yo puedo reducir y en qué posición me quedaron? LA, L3 y L4 y me quedaron en paralelo. ¿Y cómo se reducen? Si cuando estaban en serie se empleó la suma y nada más tenemos dos operaciones, cuando estén en paralelo, ¿qué voy a tener que aplicar? El inverso de la suma de sus inversos. El inverso de la suma de los inversos. Y ni siquiera se me ocurre pensar en el producto entre la suma porque son 3, ¿sí? Lo puedo hacer de una sola operación y entonces me va a quedar una conductancia que es la B
En serie otras conductancias que son la 5 y la 6. ¿Y cómo vamos a obtener la total? ¿Cómo quedaron todas estas conductancias? ¿Conectadas en qué? En serie. ¿Y cómo se reducen? Sumándose. Sumándolas. Pues nada más hago la suma. No se les olvide, si quieren tomar la captura, sean rápidos. ¿Qué unidades debe de tener? Henrys. Son inductancias, Henrys. ¿Qué es una H? Mayúscula. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, profesor. ¿Ya le tomaron captura? Ya. Bueno. Vamos de nuevo con el resistor, pero ahora no me dicen que son inductancias, sino que esos inductores. Que esos inductores ahora está formado o que la propiedad que tienen es invertancias. ¿Qué unidades va a ser para las invertancias? Si fue estornudo, salud. Henrys a la menos 1, ¿no? Henrys a la menos 1. La letra que se usa en la gama mayúscula del alfabeto griego, tenemos la invertancia 1, la invertancia 2, la invertancia 3, la invertancia 4, la invertancia 5 y la invertancia 6. Nuevamente, ¿con cuáles empezamos? Con la 1 y con la 2. Con la 1 y con la 2. ¿Cómo están conectadas? En serie. ¿Cómo se reducen cuando son invertancias? Como el inverso de la suma de sus inversos. El inverso de la suma de los inversos. Y en este caso, por ser 2, pudimos emplear ¿a quién? El producto y la suma. El producto entre, no y la. Entre. Aunque no me lo crean, luego por olvidarse que es entre, no hace la operación. Si ustedes no tienen problema, bueno, digan y, pero es entre el producto entre la suma, porque luego no hacen la operación correcta. Y entonces tenemos a la invertancia A, la invertancia 3, la invertancia 4. ¿Cuáles podrían reducir ahora y cómo están conectadas? Las 3 que están en paralelo. Las 3 que están en paralelo, y si tengo invertancias, si están en paralelo, ¿cómo se reducen? Sumándolas. RA más R3 más R4, y entonces nos quedan nada más 3 invertancias que ¿cómo van a quedar conectadas al final? En serie. En serie. Y si tengo invertancias conectadas en serie, ¿cómo se reducen? La suma el inverso de la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Y con esto estaríamos calculando la total, porque ya no vamos a hacer más invertancias, porque ya terminamos con esta estructura eléctrica. ¿Qué unidades debe de tener? Henrys a la menos 1. Henrys a la menos 1. No me lo dijeron, pero ya lo sabemos. Captura de pantalla, y a lo mejor les robo 2 minutos, me quedan 3, pero con otros 2 yo creo que sí termino, porque ya nada más nos falta un capacitor. ¿Ya puedo borrar esa imagen? Ya, profesor. Bueno, entonces tenemos ahora capacitor, que también tiene 2 propiedades, pero generalmente hay un detalle con los capacitores. ¿Quién sabe por qué? Es algo que voy a averiguar, no me voy a quedar con la duda, pero a lo mejor ya no les toca a ustedes, o si me da tiempo en el transcurso del semestre se los explico. ¿Por qué a los capacitores no los usamos con DARAF? Aunque a veces se hace por cuestiones prácticas, es raro tener capacitores con DARAF, y siempre usamos, sin importar si trabajamos con impedancias o admitancias, utilizamos como unidad los farad. Y si mi capacitor el capacitor tiene 2 características. Puedo usar su capacitancia, que es ¿en qué unidades son las capacitancias? En faradio. En faradios, que es una F mayúscula, o farad o faradios. Y la elastancia, que es la otra característica, ¿en qué unidades? En DARAF. En DARAF, que es una DF, que son DARAF, o también F a la menos 1 o farad a la menos 1. Ajá. Entonces la vamos a ver nada más como capacitancia, y recuerden que sería lo contrario si son DARAF. Aquí tengo mi capacitor 1, mi capacitor 2, mi capacitor 3, o mi capacitancia 4, mi capacitancia 5 y mi capacitancia 6.
¿Cuáles voy a reducir de nuevo? Primero, La 1 y la 2. la 1 y la 2. Mi capacitancia va a ser igual a, por ser 2, ¿cómo están esos dos conectados? En serie. Serie. En serie. ¿Y las capacitancias en serie cómo se reducen? Como el inverso. El inverso de la inverso suma de los suma inversos. El inverso de la suma de los inversos. Ujú. Que por ser 2 podríamos ocupar a ¿quién? Es la multiplicación entre la suma. Exacto. O como decimos comúnmente, el producto entre la suma, pero lo que dijiste es correcto también, no dijiste otra cosa. Lo mismo con otras palabras que lo que yo les dije al inicio. Si yo lo quiero representar de otra forma, mientras no esté en contra del concepto, es correcto. Ajá. Entonces, este es A, este no es 2, este es 3, este es 4, este es 5. Y ahora, ¿a quién puedo reducir? ¿A quién puedo reducir? CA, C3 y C4 ¿Y cómo están conectados? en paralelo, Capacitancias en paralelo, ¿cómo se reducen? sumando. Sumando. Y me va a quedar un circuito en donde mis 3 elementos, ¿cómo van a quedar conectados al final? ¿En qué posición? En serie. En serie. Serie. Y por estar capacitancias en serie, ¿cómo se reducen? El inverso de la suma de sus inversos. Bueno, y ya podemos decir que la capacitancia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de las 3 que nos quedaron. ¿Y qué unidades debería de tener por ser capacitancias? ¿Cuáles son las unidades? Adiós. Faradios, como le quieran llamar, que es una F mayúscula y A. Y así sería sin importar la cantidad de capacitores, siempre y cuando estén en serie y en paralelo y los podamos ir reduciendo. Si no se pueden reducir, me voy a robar 2 minutos 3 máximo, porque ya son las 2:30. Máximo me faltan 2 minutos más. Cuando no se pueden reducir, porque hay elementos que no me permiten hacer reducciones, a pesar de que no haya acoplamientos o no tenga yo acoplamientos en mi estructura eléctrica, es cuando empleamos ecuación general, porque ecuación general no le importa si mis elementos están en serie o en paralelo, me da el resultado. Y ecuación general, la que está en sus notas, solo la pueden aplicar si cumplen con 2 condiciones. La primera es conectar una fuente de voltaje hablando de impedancias y una fuente de corriente hablando de admitancias. Y la malla 1 debe de ser donde está conectada la fuente. Solo si la malla 1 es donde está conectada la fuente, pueden usar la ecuación de sus notas. Si a ustedes se les ocurre cambiar la malla 1 por malla 2, no crean que nada más es escribir en el denominador cofactor de Z22. Eso no es cierto. Tendrían que hacer todo el proceso matemático para justificar qué ecuación tienen que usar. Entonces, si se les ocurre cambiarle el número de malla a donde está conectada la fuente para impedancia, pues tienen que sacar su ecuación nueva porque la de las notas no sirve. Esa solo sirve si la malla 1 es donde está conectada la fuente. Y lo mismo sucedería para admitancias. El nodo 1 debe de ser donde está conectada la fuente para poder aplicar la ecuación de sus notas. De otra manera, esa ecuación no sirve porque se hizo bajo ese criterio. Si a ese nodo donde está conectada la fuente le llaman 2, 3 o 4, pues tienen que ustedes calcular su ecuación para poderla obtener la admitancia total. Y a grandes rasgos, si se dieron cuenta, con impedancias, ¿qué pasaría si yo tengo impedancias nada más y puedo aplicar reducción en serie paralelo? ¿Cuándo puedo reducir las impedancias sumándolas? Cuando están conectadas, ¿cómo? En serie. ¿Y cuándo voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos si esas impedancias están conectadas, cómo? En paralelo. En paralelo. Y si ahora tuviera admitancias, ¿cuándo voy a sumar las admitancias? Cuando están conectadas en paralelo. ¿Y cuándo voy a aplicar el inverso de la suma de los inversos? Cuando están conectadas en serie. Entonces, si yo puedo aplicar reducciones serie paralelo o serie paralelo, siempre voy a hacer la suma y el inverso de la suma de los inversos. Si yo no puedo hacer reducciones, aplico ecuación general, que eso lo vamos a ver el lunes, porque mañana tienen mi hora para ver los videos y pasarlos a su libreta. Y también se puede hacer la combinación. Yo puedo hacer combinación de reducciones serie paralelo de un circuito eléctrico y quizás cuando yo llegue a un punto en el cual ya tengo un acoplamiento,
ya no puedo hacer reducciones, pero sí puedo aplicar ecuación general y a lo mejor de 10 mallas que tenía yo originalmente, las reduzco y apenas se conectó uno, las reduzco a 2 mallas y es más fácil obtener las impedancias propias y mutuas de 2 mallas que obtener las impedancias propias y mutuas de 10 mallas. Bueno, con eso terminamos. Les dije que les robaba unos minutitos más. Me pasé uno en vez de 3, 4. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Yo sé que no es viernes, pero ya les dije que mañana no les doy clase para que vean los videos y puedan pasarlos a su libreta. El día lunes iniciamos con ecuación general y todas las dudas que tengan de los ejercicios que ya hayan resuelto, ya que pueden resolver de la guía, los que tienen nada más resistencia, nada más conductancia, nada más inductancia, nada más invertancias y nada más capacitancias, sin necesidad de aplicar ecuación general, y también los de impedancias y admitancias. Así que, excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Hasta luego, profesor.